este vídeo en concreto vamos a intentar ver una forma de programar varios servomotores de manera que podamos controlar simultáneamente pues cada uno vaya a una velocidad concreta, siempre y cuando no bloqueemos la placa. Para ello vamos a partir de un vídeo anterior, que era este vídeo de servo sin bloqueos, ¿vale? Que es el 5.3, y a partir de este programa voy a empezar a quitar cosas, me voy a quedar solo con lo que vamos a necesitar y empezamos. Fijaros que bueno, me he quedado con esto, que esto era uno de los bloques que teníamos para el servo, para que comparara la posición, dos variables, la posición actual y la nueva posición, que recordad que en este caso nosotros introducíamos la nueva posición desde la terminal. Ahora mismo no vamos a usar la terminal en este ejemplo. Voy a quitar todo esto, ¿vale? Y este bloque de ejecutar también voy a evitar usarlo en esta ocasión. Para que no se quede así, se visualiza realmente poco, voy a crear una función, ¿vale? Que vamos a llamar para movimiento 1. Lo voy a poner así un poquito acortado, ¿vale? Y de esta manera pues puedo ver lo que está sucediendo aquí con más nitidez. Bueno, yo de momento lo que estoy es planteando que bueno, estas dos variables van a ser para el primer servomotor. Y vamos a crear otras dos variables que se van a llamar igual que estas dos, que servirán para el segundo servomotor. ¿Vale? Las voy a crear, son variables numéricas evidentemente también, y voy a llamarlas, las voy a cortar un poquito, posición actual 2, y de nuevo pues nueva posición 2, ¿vale? Y serán las variables del segundo servomotor. Lo que queremos hacer es descomponer un movimiento que se compone de dos partes, pues cada parte va a ser una función, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la primera función va a ser movimiento 1 y la segunda función va a ser movimiento 2. La voy a crear también. De momento no hemos asignado nada a ninguna de estas dos funciones. Recordad que esto simplemente lo he puesto aquí para que se distinga con aquellos bloques que nos hemos quedado del ejercicio del vídeo 5.3. La idea es que en cada una de estas dos funciones se van a mover los dos servomotores, ¿vale? El movimiento 1 será un movimiento compuesto de dos servomotores y el movimiento 2 será el movimiento compuesto de otros dos, o sea, de los mismos dos servomotores, pero haciendo cosas distintas, moviéndose de forma hasta un ángulo diferente e incluso a velocidades distintas. Fijaros que he mantenido lo que es, bueno, porque el comienzo de la consola, ¿vale? Donde vamos a intentar vislumbrar, vamos a intentar ver cómo están funcionando las dos variables y donde vamos a establecer posteriormente aquí pues las dos posiciones iniciales de las variables, ¿no? Los dos valores numéricos de la variable. Voy a cogerlo y lo voy a hacer ya, ¿no? Voy a poner en la posición actual 2, 0 también, y voy a poner también que esta posición actual 2, pues bueno, la va a utilizar el servo que está conectado al pin 4. Bueno, como acabo de decir, estos dos movimientos van a ser parte de otro movimiento, ¿vale? Por tanto, puedo crear una función también donde pues lo llamemos, yo que sé, pues movimiento total, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y este movimiento total pues será el movimiento 1 y luego posteriormente se va a realizar el movimiento 2. Fijaros como ya aquí en la lista de funciones pues nos aparecen las tres cosas. A continuación entonces, ¿cómo vamos a hacer que se muevan los dos servomotores en el primer movimiento que hacen los dos? En esta ocasión vamos a utilizar, en vez del bloque ejecutar, este que aparecía aquí, ejecutar cada 1000 milisegundos, vamos a utilizar otro que aparece aquí en el menú de control, que es repetir. Fijaros, y voy pulsando aquí la flecha en el menú, repetir hasta. Dentro de este bloque voy a meter todo esto y fijaros que vamos a trabajar primero con el primer motor, con el primer servomotor. He copiado este bloque, lo pongo ahí arriba y le voy a decir, bueno, establecer posición
actual, ahora lo voy a poner por ejemplo a 180. Bueno, perdón, he puesto en posición actual, nueva posición, ¿vale? Nueva posición que está aquí, ¿vale? Fijaros, ¿qué estamos haciendo entonces con esta función que se llama movimiento o mov1? Pues establecemos la nueva posición del servo 1 a 180. ¿Qué va a ocurrir aquí? Vamos a decirle que repita hasta que las dos posiciones, la posición actual y la nueva posición, sean iguales. Fijaros que voy a coger todo este bloque que acabo de duplicar, ¿vale? Cuando la posición actual sea igual que la nueva posición, hasta ese momento se va a repetir. ¿De acuerdo? Recordar que ahora mismo, tal y como está, la posición actual es 0 y la nueva posición del servo 1, son estas dos variables referentes al servo 1, vale 180. Entonces se va a repetir hasta que sean las dos posiciones, las dos variables, iguales. Y lo que teníamos debajo, que significaba, recordar, si la posición actual, que en este caso es 0, es menor que 180, vamos a ir estableciendo la posición actual a posición actual más 1, es decir, vamos a ir repitiendo esto mientras la posición actual no se ponga al mismo valor que la nueva posición. Y de la misma forma, si la posición actual es mayor, imaginaros que está ahora, cuando la posición actual ya llega al valor 180, ahora podemos darle a la nueva posición un valor más pequeño, ¿no? Bueno, pues si esa posición actual es mayor que la nueva posición, entonces ahora la posición actual la vamos a ir reduciendo hasta de uno en uno hasta que las dos posiciones sean también de nuevo iguales, ¿vale? Y en todo este proceso de cambio, pues el servo va a ir cambiando a la posición actual, que es la variable que cambia, porque la nueva posición es fija, pero la posición actual es la variable que cambia, con un retardo de 0. Recordad que el retardo y la espera eran lo mismo, son bloques que no nos interesan usar porque bloquean la placa, ¿vale? Aquí también vamos a evitar usarlo. Lo que ocurre es que, claro, al no tener una espera, esto podría ocurrir rapidísimamente, ¿vale? Y nos interesa, pues bueno, que esto ocurra a un cierto ritmo para nosotros poder manejar velocidades, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción en vez del bloque espera, este que siempre nos genera bloqueo de placa, tenemos? Bueno, pues fijaros, cuando yo pulso el menú tiempo, me sale abajo aquí una opción que es lo que pone multitarea. Sobre este apartado de multitarea hay un vídeo donde se explica pues cómo se mide la tensión y la intensidad en la placa ESP32 y donde se habla también de multitarea, porque se quedaba el vídeo un poquito corto, donde hago un análisis un poquito más profundo de esto. De este menú de la multitarea vamos a escoger ahora un bloque que es este de esperar en esta tarea 1000 milisegundos. Este bloque no bloquea la placa, sino que como que cede el paso, pero permite que haya otras tareas haciéndose mientras tengan permiso de ejecución y tengan una prioridad igual o mayor a esta. Entonces, después, por otro lado, hay que tener en cuenta que tiene un poquito de menos precisión que el bloque esperar, pero si no trabajamos con menos de 20 milisegundos no tenemos ese problema, ¿vale? No se va, simplemente es como si hace una interrupción de 1000 milisegundos a la tarea donde está ejecutándose, pero no al resto, ¿de acuerdo? Para dejar esto un poquito más limpio. Y bueno, ahora mismo lo que tenemos preparado en el programa es que, bueno, el servo 1, cuando le pongamos una nueva posición, pues va a dirigirse a ella de uno en uno cada 1000 milisegundos. ¿Qué ocurre? Nosotros en este bloque queremos también que el otro motor se mueva también a la posición que le toque. Por ejemplo, vamos a duplicar esto. Recordad que para el motor 2 a las variables pues les he puesto detrás un 2, ¿vale? Entonces vamos a suponer que nosotros queremos que este bloque, o sea que este segundo motor, perdón, también vaya a 180 grados, ¿vale? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo con este bloque que con el otro. Voy a duplicar todo esto. Fijaros, voy a duplicar también todo este. Reduzco un poquito aquí para que veáis bien. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? Pues bueno, pues voy a cambiar las variables. Esta es posición actual, bueno, pues posición actual 2.
nueva posición 2. Voy a cambiar todo, ¿vale? Por la variable correspondiente al segundo servomotor. ¿Vale? ¿Qué vamos a conseguir? Porque haga exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué nos falta también? Bueno, pues evidentemente que el servo, el que está conectado al D4, pues también, según sus variables, pues se vaya moviendo, ¿vale? Ahora mismo tenemos exactamente lo mismo para un servomotor que para otro. Y esto se va a ejecutar cada 1000 milisegundos. ¿Cuándo va a terminar de hacerse esto? Pues cuando las posiciones actuales y nueva posición de cada uno de los servomotores sean iguales. Eso sí que me faltaría aquí. Aquí fijaros que esto se va a repetir hasta que la posición actual y la nueva posición del servo 1 sean iguales. Nos falta la otra. Bueno, pues para ello vamos a introducir un bloque de lógica, que sería este. Que me traigo esto aquí. Esto lo voy a duplicar. Y lo que voy a hacer es poner aquí las variables del segundo servomotor. Todo esto ahora lo introduzco aquí y mirad lo que conseguimos. Esto se repetirá hasta que la posición actual y la nueva posición del servo 1 sean iguales y hasta que la posición actual y la nueva posición del servo 2 sean iguales. Si una de las dos se cumple, va a seguir repitiéndose hasta que la otra también se cumpla. Entonces, si un motor llega antes a la posición que le hemos encomendado, no pasa nada porque el otro va a seguir moviéndose hasta que termine. Entonces, ahora mismo, digamos que tendríamos un primer movimiento totalmente preparado. Para ver cómo todo esto va haciéndose, pues vamos a enviar a la consola ambas variables, ¿vale? Entonces voy a preparar un bloque de enviar a la consola. Lo voy a meter aquí debajo. Enviar, voy a poner servo 1 para que sea la entrada a la variable del servo 1, ¿vale? Voy a crear texto con esto de aquí. A ver, fijaros, ahí. Aquí voy a poner la variable. A ver si consigo. Aquí está. Entonces, fijaros, bueno, para ir comprobando un poquito cómo se va efectuando todo esto, bueno, he puesto aquí un bloque de enviar a la consola y he creado un texto con la palabra servo1 y la variable posición actual, que es la variable a la cual hemos referido el servo1, ¿no? La que controla el servo1. Vamos a hacer lo mismo para el servo2. ¿Vale? Vamos a añadir este bloque, lo duplico y le pongo ahí servo 2 y la variable, bueno, me la traigo de aquí, por ejemplo, posición actual 2, ¿vale? Le pongo aquí un poquito más de espacio para... Bueno, fijaros, pues ahora mismo ya tenemos el primer movimiento de ambos servomotores. Se van a mover, bueno, poco a poco, de uno en uno. Esto, cada vez que cambien una unidad su posición, la función va a esperar 1000 milisegundos sin bloquear nada más, ¿vale? Y vamos a enviar esto a la consola para ir viéndolo. Vamos a hacer el otro movimiento que teníamos planteado. Pues el otro movimiento, fijaros, lo vamos a hacer prácticamente igual, solo que vamos a establecer las posiciones diferentes. Bueno, creo que para que sea, bueno, lo voy poniendo así. Vamos a establecer la segunda, por ejemplo, a 75. ¿Vale? Vamos a hacer que el primer servomotor se mueva hasta 75 y el segundo lo vamos a poner, por ejemplo, a 100. ¿Vale? En este segundo movimiento vamos a cambiar la velocidad. Voy a duplicar todo este bloque, repetir. Lo voy a poner ahí. A ver si consigo que todo se pueda ver bien. Está el bucle. Vale. Bueno, ¿qué vamos a ir cambiando aquí?
Esto también lo vamos a duplicar, esto lo vamos a mandar también porque queremos ver tanto un bloque como el otro. Y este bloque de espera igualmente también, ¿no? Esto vamos a poner aquí debajo. ¿Vale? Todo exactamente igual, solo que ahora las posiciones finales de los dos servomotores van a ser distintas. Y también, pues queremos que pues la velocidad de algunos de ellos cambie. ¿Cómo podemos hacer que la velocidad cambie? Pues podemos, por ejemplo, hacer que la posición actual del servomotor vaya, del segundo servomotor, por ejemplo, vaya cambiando en vez de 1 en 1, pues de 2 en 2. Vale, vamos a hacerle esto. Evidentemente también podemos cambiar esta espera en la tarea de 1000 milisegundos, podríamos hacerla diferente. Pero bueno, para que con la misma espera veamos cómo va cambiando esa velocidad, lo vamos a poner así. Ya prácticamente estaría todo. ¿Qué es lo que nos queda para que esto funcione? Bueno, pues tenemos que poner en el bucle pues eso que se va a hacer, ¿no? Que se va a realizar. Y concretamente va a ser la función movimiento 1, que hemos dicho que la función movimiento, fijaros que es movimiento 1 y luego movimiento 2. Lo que ocurre es que, claro, como vamos a meter esta función dentro del bucle, no va a parar de repetirse. Y yo quiero que se vea el ejemplo y paremos, ¿vale? Por tanto, voy a incluirle también de la multitarea un bloque que se llama parar y destruir esta tarea. Esto significa que cuando hagamos el movimiento 1 de los dos servomotores y luego realicen el movimiento 2, ahí va a parar. Bueno, así vamos a comprobar nosotros ahora cómo funciona esto. Bueno, he puesto aquí la imagen de los dos servomotores que tengo conectados ahora mismo. Y bueno, voy a poner un poquito más grande para que se vea el movimiento de los dos servos. Concretamente este es el que está en el D3 y este aquí el que está en el D4. Voy a activar Arduino Blocks. Vale, he dejado aquí un poquito de sitio para que se vea la terminal. Vamos a subir el programa. A ver, ahí está. Y ahora le voy a dar a la consola para que se vea una vez que cargue todo el proceso de cambio de las variables. Bueno, un pequeño inciso. Tenía esto puesto así, ¿vale? He subido el programa, evidentemente he tenido que cortar la grabación porque veía que no me funcionaba. Y es bueno a veces aprender de los fallos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues recordar que hay que meter esto dentro, ¿vale? De esta manera, si cada vez que se suma 1 o se suma 2 a una de las variables posiciones actuales, tanto de un servo como de otro, se envían a la consola y se efectúa la espera que no bloquea a ninguno de los otros programas, ¿vale? Vamos a probar, voy a poner la cámara para que se vea cómo se está ejecutando todo esto. A ver dónde lo tengo, aquí. Voy a poner aquí, recordar la modificación que hemos hecho y bueno, lo voy a subir y voy a poner también la consola. Conveniente va a ser poner esto por aquí. A ver. Bueno, fijaros, pongo la consola, la conecto y mirar cómo el servo 1, bueno, van los dos casi a la par. Van ahí llegando a 180. ¿Vale? Fijaros que van exactamente al mismo valor. Y cuando lleguen a 180 empiezan a bajar. Uno va a bajar más deprisa que otro, ¿vale? Y cuando uno para a 100, que es este, el otro va a continuar moviéndose hasta 75. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque hemos descompuesto un movimiento en dos trozos. De esta manera podemos adoptar también este mismo concepto, ¿vale? Esta misma forma de trabajar, y para un movimiento complejo podemos dividir el movimiento en muchos pequeños movimientos, de manera que en cada uno de esos pequeños movimientos se muevan muchos servomotores, e incluso esos servomotores se pueden mover a velocidades diferentes sin más que cambiar el salto, como hemos hecho en esta parte del movimiento 2, donde hay un servomotor que va de salto de 1 en 1 y otro de 2 en 2. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre en una situación como la que tenemos aquí a la derecha? Fijaros, empezamos con una posición de inicio para los dos servomotores de 0, y en cambio ahora pues le vamos a dar un salto 2 a este primer motor y un salto 3 a este segundo motor, pretendiendo que lleguen a 15 y a 14, ¿vale? A ángulo 15 y ángulo 14.
¿Qué ocurriría? Que si el salto es de 2 en 2, comenzando por 0, evidentemente todos los números que salen como ángulos aquí son números pares y nunca se va a colocar en 15. Y este tampoco. Es decir, si nosotros queremos que el ángulo final del segundo servomotor sea 14 y los saltos son de 3 en 3, tampoco nunca va a llegar a ser 14. Por tanto, si nos vamos ahora a la parte del programa, esta zona de aquí, repetir hasta que las posiciones sean iguales, tanto en uno como en otro, no se va a producir nunca. Y por lo tanto aquí se va a producir un bucle infinito donde no vamos a conseguir lo que pretendemos. Entonces hay que modificar esto para que, aunque los saltos no sean adecuados de cara a la última posición que pretendemos que tengan los dos servomotores, pues digamos que el programa pare y los servos se pongan en la posición que queremos. Vamos a solucionar esto. Puede ser un poquito complicado plantearse cómo solucionar esto, pero fijaros, hay un truco sencillo. El truco está en darse cuenta de cuál es el último número desde que empieza hasta que en teoría va a llegar a 15 que acaba haciendo bien el programa, ¿no? Por ejemplo, para el primer servomotor tenemos el 14, que es el número más cerca del 15, que es la posición a la que pretendemos que llegue, que tenemos, ¿no? Voy a colorear eso de otra forma, ¿vale? Fijaros, son estos dos números de aquí. ¿Qué podemos decir de estos dos números? Bueno, pues que la recta de los dos es menor que el salto. Lo mismo ocurre con los del otro motor, con esta columna. Fijaros que estaríamos hablando de que tiene que llegar a 14 y este número, que es el 12, es el más pequeño que hay por debajo del 14, y el 14 que tenemos aquí, fijaros que su resta también da menos de 3, que es el salto. Entonces, digamos que la solución la tenemos por aquí. La diferencia que hay entre la nueva posición de un servo y su posición actual. Cuando esa diferencia entre ambas es menor que el salto, podemos plantear condiciones en el programa para que todo vaya donde nosotros esperábamos. Como esa diferencia lo mismo puede ser positiva que negativa en algunos casos, deberíamos de trabajar con una función matemática que también tiene Arduino Blocks, que es el valor absoluto de una determinada cantidad. A modo de repaso, recordar que todo esto lo hemos planteado para que de una manera muy sencilla se entienda todo lo que estamos haciendo, ¿no? Fijaros que todo ese trozo correspondía con el servo 1, todo ese otro trozo con el servo 2, ¿vale? Ahora vamos a modificar un poquito eso, pero es interesante que nos demos cuenta de que toda esta programación, que evidentemente se puede hacer de muchas formas, la estamos haciendo para que sea absolutamente comprensible. Luego vamos a ir simplificando. Bueno, voy a desplazar esto un poquito para allá y voy a ir construyendo dentro de un bloque de funciones, pero no para hacer una función ni nada, sino simplemente para que se distinga un poquito mejor en la imagen. Voy a ir construyendo aquí los bloques que nos son necesarios. Lo primero que podemos plantearnos es dónde está esa función valor absoluto, y está aquí en el menú de matemáticas. Fijaros que aparece aquí como si fuese una raíz cuadrada, pero en realidad si desplegamos aquí esta flecha, este menú, pues tenemos un montón de funciones aquí, ¿no? Absoluto es la que se refiere al valor absoluto, evidentemente. Ahora tenemos que buscar la forma de comparar. Primero vamos a hacer la resta de las dos posiciones, ¿no? De la resta de la posición actual, y vamos a duplicar esta variable, por ejemplo, en el caso del motor 2, de la posición actual 2 y la nueva posición 2. Todo esto también lo vamos a duplicar porque vamos a hacer lo mismo con la nueva posición, con la posición actual 1, ¿vale? Y la nueva posición del motor también 1. Como habíamos hablado, tenemos que hacer una comparación con el valor del salto, y eso lo tenemos aquí, ¿vale? Le tenemos que poner un menor. Si la posición actual menos la nueva posición es menor que el salto, pero acordaros que tenemos que usar el valor absoluto, por lo tanto, si el valor absoluto de esta diferencia es menor que el salto, y el salto nos conviene pues que sea
una variable en este caso pues también numérica, ¿no? Y vamos a crearla, pues para el motor 1 la variable se va a llamar salto, ¿vale? Entonces desde aquí ya tenemos, fijaros que si vamos a ponerle un bloque de lógica y lo vamos a poner aquí para que simplemente se vea. Si el valor absoluto de la posición actual menos la nueva posición es menor que el salto, y entonces vamos a establecer aquí condiciones. ¿Qué nos podríamos plantear en este caso? Bueno, pues fijaros, lo voy a colocar aquí. Podríamos decir que si la posición actual, que nuestros problemas están aquí, ¿no? Cuando llega casi a la nueva posición, si esta diferencia es menor que el salto, que en este caso sería 15 menos 14 sería 1, es menor que 2, ¿qué podríamos hacer para corregir esto y que no se quede aquí permanentemente? Bueno, vamos a hacer que se convierta la posición actual en la nueva posición. Entonces nos venimos aquí y vamos a establecer que la posición actual sea igual a la nueva posición, ¿vale? De esa manera, pues nosotros le imponemos que esta condición, pues bueno, la podamos conseguir, ¿eh? Esto, ¿qué vamos a hacer con ello? Lo vamos a meter aquí. Y además lo vamos a duplicar porque nos hace falta realizarlo para el otro servomotor. Fijaros, aquí ponemos posición actual 2, ponemos nueva posición 2 y vamos a crear un salto diferente para el segundo servomotor, para que podamos realmente especificarle saltos independientes a los dos servomotores, ¿vale? Entonces, bueno, pues directamente pongo el otro ya lo borro, y pues aquí le digo también que la posición actual 2 se convierta también en la nueva posición 2, porque el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué otras cosas nos convendría también cambiar, ¿no? Bueno, pues ya que tenemos aquí la función salto, esta es la función salto 2, la voy a duplicar varias veces, ¿vale? Para no tener que ir sacándolo de aquí. El salto en el segundo motor, recordad que esta era la zona del segundo motor, era 2, pero bueno, yo ya voy a establecer eso con la función que acabamos de crear. E igual para el motor 1, ¿vale? A todos estos números que quedan por aquí, bueno, pues los voy borrando para que no nos entorpezcan el entender todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, y por hacer un pequeño resumen, fijaros que comparando lo que tenemos ahora y lo que teníamos antes, pues el programa es casi igual, ¿vale? El programa, bueno, ahí tenemos los bloques correspondientes a los servos, y esos dos últimos pues son los bloques correspondientes a las correcciones. Evidentemente, todo esto hay que hacerlo también de la misma forma para el otro movimiento que teníamos aquí, que era el movimiento 1, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver que hemos cambiado también en el bloque de la izquierda todo este tema de las condicionales sobre el valor absoluto y el salto, y también hemos modificado pues, los valores numéricos que había como salto, lo hemos modificado por las variables también que creamos, ¿vale? Ahí está. Bueno, como última cosa nos quedaría pues establecer el valor de los saltos, ¿no? Que no se lo hemos especificado. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a copiar para este primer movimiento, valor del salto 1, vamos a ponerle por ejemplo 2, valor del salto, vale, da igual, valor del salto 2, vamos a ponerle 3, yo creo que coincide esto, vamos a verlo con lo que teníamos aquí, el salto 1, 2 y el salto 2, 3, vamos también a colocar las posiciones exactamente iguales, ¿vale? Para que la nueva posición sea 15 y la nueva posición del segundo servo 14, ¿vale? Aquí simplemente he puesto el primer movimiento y vamos a parar y destruir la tarea para comprobar que se hace y bueno, no tirarnos aquí demasiado rato, ¿no? Bueno, vamos a ponerle alguna pequeña espera aquí para que nos dé tiempo a observar
esto bien en la consola, ¿vale? Le vamos a poner una espera de 5 segundos para que nos dé tiempo ya a la consola y que no se haya, pues hecho todo ya, ¿no? Y también vamos a intentar que la repetición sea cada segundo, ¿vale? Así podemos verlo con tranquilidad. Bueno, le damos a subir y fijaros que tiene que coincidirnos con esto, ¿eh? Solo hemos puesto que el movimiento 1 sea el que se haga. El movimiento 2 lo dejamos de momento porque son muchos números y lo hacemos así, más cortito. Fijaros. Empezamos con el movimiento, ¿vale? Va perfectamente y ahora cuando ya llega, paramos aquí. Y fijaros cómo ha hecho exactamente lo que esperábamos. Concretamente, ha colocado y ha terminado el movimiento en 15 para el servo 1, que es lo que pretendíamos como nueva posición, y el servo 2 como 14, ¿vale? Fijaros que está ahí perfectamente. Además, cuando por ejemplo el servo 2 ha llegado a 12, que era el número a partir del cual cuando le sumábamos el salto, que era 3, se pasaba de 14, ¿vale? Pues cuando llega a 12 se queda en 14, que es lo que hemos establecido, ¿vale? Ya que lo colocamos directamente en la posición final. Y igual para el servo 1, que se quedaba en 14, porque recordad que eran números pares, pasaba al 16, pero no, nosotros le hemos obligado a que se quede en 15, ¿vale? Bueno, entonces como veis hemos solucionado el problema. Ya directamente sería arreglar este movimiento 1, bueno, pues ponerle el movimiento 2 y ya tendríamos un movimiento descompuesto en dos movimientos simples, el movimiento 1 y el movimiento 2, que no nos genera ningún problema con el tema este de los saltos y de que los números no sean múltiplos de la posición final que esperamos, del ángulo final que esperamos. Y que sepáis que, bueno, que esta es la manera de descomponer movimientos complejos en movimientos simples. Puede haber algún movimiento, imaginaros el movimiento de andar, donde no solo hay dos servomotores implicados, sino que puede haber muchos más. Pues podemos crear estructuras como esta, más simples, y en las que nosotros podemos conseguir que en cada uno de estos movimientos más simples, pues cada servo vaya a una posición concreta a la velocidad que nosotros le digamos. Bueno, espero que se haya entendido perfectamente. Evidentemente estos programas son mejorables y simplificables, y lo que yo pretendo con esto es que se entiendan muy bien, ¿no? Que cualquier persona que no sea experta entienda exactamente qué es lo que estamos haciendo. A continuación, en el siguiente vídeo vamos a hacer una simplificación de una manera que nos permite Arduino Blocks y que nos hace que todavía sea más fácil programar esto. En cualquier caso, como ejercicio, os planteo que hagáis esto mismo, ¿vale? Coged dos servomotores o tres servomotores y hacéis un movimiento de 3 fases, de 3 movimientos simples, en los cuales le designáis a cada uno de los tres servomotores que vaya a un ángulo concreto a una velocidad diferente, ¿vale? Ese es el ejercicio. A ver qué tal será.